Hermanos, la lluvia tardía, el Espíritu Santo en su plenitud va a ser derramado cuando el pueblo de Dios esté unido, como dice el texto. Todos estaban unánimes en un mismo lugar. El pueblo de Dios debe estar unido en un mismo pensar, en un mismo sentir. Dejar las diferencias, mis hermanos. El enemigo está reuniendo a todo su ejército para el Armagedón, la batalla final. Vemos cómo hay una unidad entre los gobiernos, una unidad entre las organizaciones internacionales, y al fin va a haber un solo pueblo de parte del enemigo, ¿no? Del enemigo, un solo ejército. Pero Dios también está alistando su ejército. Deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y ahí empieza a describir, ¿no? De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahí nos habla, mis hermanos, de los 144,000 sellados. Interesante. Pero también en Apocalipsis 14 vemos un paralelismo acerca de los 144,000 sellados. Vamos allá. Apocalipsis 14, 1 en adelante dice: y miré aquí un cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Los 144,000 sellados. ¿Usted quiere ser parte de estos 144,000 sellados? Entonces, mis hermanos queridos, necesitamos humillarnos ante Dios, necesitamos dejar el orgullo de lado y empezar a reflejar el carácter de Dios, tener estas características de estos 144,000 y sobre todo amar a nuestro prójimo, ¿no? Estar unidos, juntos como pueblo del Señor. Vemos algunas características de estos 144,000. Pero antes, mis hermanos, volviendo a Apocalipsis 7, el versículo 9, ya nos habla de la gran multitud. ¿Qué tiene que ver la gran multitud con los 144,000? Algunos dicen que los 144,000 es un número literal, pero otros también mencionan que los 144,000 es un número simbólico. Vamos a ver, Apocalipsis 7:9 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud,
la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de la vista de ellos. Hermanos queridos, esa es la gran multitud. Pregunta: ¿hay similitudes entre los 144,000 y la gran multitud? Hay cosas muy similares, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, vemos un principio muy interesante que es el de ver y escuchar. Cuando Juan, quien escribió el Apocalipsis, escucha algo y ve ese algo, es la misma cosa. Veamos algunos ejemplos. Ese es el principio de escuchar o oír y ver, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, vamos con el primer ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Vemos el ejemplo de cuando Juan escucha y cuando Juan ve, es la misma cosa. Vamos a ver. Apocalipsis 1:10 dice: yo fui en el Espíritu en el gran día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué escuchó Juan? Una gran voz. Ahí está el término que dice oí, escuchar, oír, ¿no? Entonces Juan escucha, Juan oye. ¿Y quién era el que le hablaba? ¿De quién era esa gran voz? Versículo 11, ¿no? Que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia y la Odisea. ¿Quién era esa voz que Juan había escuchado? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y acá vemos en el versículo 12 que Juan escucha esa voz, y el 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan escucha una voz, una gran voz como trompeta, y el versículo 12 dice que se volvió, es decir, se dio la vuelta para ver quién era el que le hablaba, y cuando se da la vuelta, ve ¿a quién? A Jesús, al Cordero de Dios, al Hijo del Hombre, con una ropa blanca, con un cinto de oro. Y ahí vemos que Juan, cuando escucha y cuando Juan ve, se refiere al mismo Jesús, ¿no? Vamos con el segundo ejemplo. Apocalipsis capítulo 4.
Apocalipsis capítulo 4 dice, Apocalipsis 4, versículo, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y empieza a describir el trono de Dios, ¿no? El capítulo 4. Pero en el capítulo 5, ahí vemos este ejemplo, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por detrás, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz que ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Que Juan escucha, ¿no? Juan dice que escucha una voz de los ancianos que le dice, no llores. Hay un león de la tribu de Judá que puede abrir los sellos. Y cuando Juan mira, versículo 6 dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando Juan oye, ¿sí? Cuando Juan escucha una voz de uno de los ancianos que le dice, el león de la tribu puede abrir los sellos. Y cuando Juan mira, ¿a quién ve? Al cordero que fue inmolado. ¿Quién es? Jesús. El león de la tribu de Judá, Jesús, el cordero inmolado es el mismo Jesús. La misma cosa, cuando Juan escucha y mira. Y acá vamos con el ejemplo de los 144,000. Capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 4, 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Juan escucha un número. Y cuando Juan después mira en el versículo 9, 7:9 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, con palmas en sus manos. ¿Será que este principio de escuchar y mirar se cumple acá con los 144,000? Es decir, que los 144,000 son la gran multitud, o son grupos distintos, separados. Mis hermanos, ¿será que nosotros vamos a saber cuando lleguen a cumplirse los 144,000 en caso de que sean literales? Nosotros no vamos a saber. Cuando lleguen a cumplirse esa vacante de 144,000, ¿no? Nosotros no sabemos. Ni siquiera incluso vamos a saber si ya se están derramando las plagas en ciertas partes del mundo, ¿no? Porque capaz no tengamos comunicación, ni medios de internet, ni nada. Entonces,
mis hermanos, el tema de que si es literal o es simbólico, y muchos hermanos hacen de este asunto, que los 144,000 es simbólico o es literal, un asunto de diferencia entre el pueblo de Dios, y empezamos a apoyar nuestra postura, nuestra idea, y empezamos prácticamente a dividir el pueblo de Dios, ¿no? Y no, que ustedes están equivocados, están en apostasía, ¿cómo van a creer que es literal? ¿Cómo van a creer que es simbólico? Y empieza a haber división en el pueblo de Dios por algo que, si es simbólico o es literal, mis hermanos, cada uno tiene una perspectiva al respecto de este asunto, no debería dividir al pueblo de Dios, ¿no? Y muchos otros aspectos. El pueblo de Dios tiene muchas diferencias. Conocí hermanos que no consumen aceite para cocinar, y porque no consumen aceite, pues ya empiezan a prácticamente hacer de lado a los que consumen aceite en cocinar. Hermanos que no usan condimentos, hermanos que no usan condimentos, hermanos que de repente van en contra de la idea de que el pueblo de Dios no debe tener dinero, el pueblo de Dios debe ser pobre. No, las riquezas son del diablo, nosotros debemos vivir en pobreza. Y yo digo, wow, ¿cómo así? Y empezamos ahí a ver y su postura de que no, que los hermanos que tienen riquezas, casas ahí y todo, son apóstatas, ¿no? Y están mal. Hermanos, son cuestiones que no deberíamos hacer que sean de división en el pueblo de Dios, ¿no? Los 144,000 sellados, hay evidencias tanto que son literales en cierto sentido, ¿sí? Vamos a ver por qué también. Usted recuerda cuando fue descendida la lluvia temprana, el Pentecostés, ¿cuántos discípulos estaban reunidos? Necesitaban ser 12, porque Judas había traicionado a Jesús. Ya no eran 12 discípulos, solamente 11. Y entonces, para que la lluvia temprana, el Espíritu Santo sea derramado, necesitaba estar completo el número de discípulos que el Señor había elegido. Y entonces reemplazaron el lugar de Judas, ¿con quién? Con Matías. Y ahí fue que fue derramado el Espíritu Santo. Y en el tiempo del fin, de igual manera, el número de los escogidos del pueblo de Dios debe estar completado para que de esa manera el Espíritu Santo, en su plenitud, la lluvia tardía, sea derramada. Interesante, ¿no? Vamos al texto. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos 2:1, y dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo fue derramado y ahí fue cuando fueron a predicar, ¿no? Sin miedo, sin ninguna barrera que les impida dar el mensaje, las buenas nuevas. Y fue en gran manera, mis hermanos. Tal vez la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo en el que vivimos no está siendo derramado en su plenitud porque no estamos, así como los discípulos, unánimes, juntos, unidos como pueblo de Dios, sino al contrario, estamos divididos, separados. Y decimos, no, nosotros
los adventistas laicos somos los escogidos, ¿no? No nosotros los de la Reforma o los de adventistas libres o los adventistas de la promesa o los adventistas de la organización, ¿no? No, los que se salen de la iglesia son disidentes, ¿no? Son grupos disidentes. Y cada uno cree que en realidad son los 144,000. Cuando en realidad, mis hermanos, los 144,000 es Dios quien los llama, quien los elige, y es Dios quien va a saber cuando ese número sea completado. Nosotros no vamos a saber. Pero ¿qué podemos hacer, mis hermanos, en esta situación? Cuando el pueblo del Señor tiene una idea cerrada y dicen, no, esta es la verdad y ustedes están en apostasía, y empezamos a condenar, a criticar, a juzgarnos, condenarnos y creer que solo nosotros somos salvos. Hermanos, la lluvia tardía, el Espíritu Santo en su plenitud va a ser derramado cuando el pueblo de Dios esté unido. Como dice el texto, todos estaban unánimes en un mismo lugar. El pueblo de Dios debe estar unido en un mismo pensar, en un mismo sentir. Obviamente que no podemos unirnos en el error, ¿no? En falsas doctrinas, ¿no? Pero sí dejar de lado pequeñas diferencias que no son verdad presente y que no, en realidad no van a influir en tener las características de los 144,000 que necesitamos tener en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces debemos ser humildes, mis hermanos. Yo les comento, en mi segundo año de teología, cuando estuvimos colportando por San Julián, allá por el lado del oriente, yo no conocía a los hermanos del movimiento de la Reforma, pero ya desde el primer año de teología nos hablaron, ¿no? Que cuidado con los disidentes y esto, que el otro. Y un día yo fui a colportar en la mañana temprano, salí sin desayunar, y a la primera puerta que visité, la primer hogar, era un hermano. Y me dice, ¿tú eres colportor? Sí, le digo, hermano, sí, pase. Me hizo pasar, me invitó un licuado súper vitamínico, un pan integral delicioso, y empezamos a conversar. Y yo pensaba que era adventista de la organización, ¿no? Y él me dice, yo igual soy adventista, ¿qué tal? Hablamos, conversamos, le muestro mis libros para venderle, ¿no? Y me dice, qué hermosos libros de salud, pero están un poquito caros, pero yo te voy a comprar y te voy a ayudar a venderlos a mis hermanos. Y él me dice, pero yo quiero estudiar la Biblia contigo antes de comprarte. Y le digo, claro, hermano, está bien, tú eres teólogo, ¿no? Sí, estoy estudiando teología, mi segundo año. Muy bien, vamos a orar. Está bien, hermano. Y yo me puse ahí en la mesa para orar, sentado, normal, y él me dice, no, hay que orar de rodillas. Y yo digo, bueno, y me puse de rodillas, era mi primera experiencia, ¿no? Y nos pusimos de rodillas, oramos, y empezamos a estudiar, mis hermanos, y fue un estudio maravilloso, porque él fue a su cuarto y volvió a la mesa donde estábamos y trajo una docena de libros del Espíritu de Profecía, ¿no? Y las puso encima de la mesa. Fue a traer más libros del Espíritu de Profecía y empezó a leerme las citas una tras otra, un libro y otro y las citas. Y me dice, ¿tú crees como teólogo que crees en el Espíritu de Profecía? Que Dios eligió a la hermana Elena para que sea una profeta en el tiempo del fin. Yo le digo, claro que sí, eso me enseñaron en mi primer año y esto. ¿En serio crees? Me dice, sí, creo. ¿Y por qué no obedeces? Le digo, bueno, y no sabía, y ahí, hermano, empezó como se dice,
a darme las citas, ¿no? Duras, con respecto a la reforma pro salud y todo. Entonces, mis hermanos, ahí yo empecé a comprender muchas cosas. Luego terminamos de estudiar, oramos, me compró un libro, me llevó en su moto a diferentes hogares, casas, y en cada casa que íbamos vendía un libro. Y yo no colportaba, él colportaba por mí, ¿no? Él vendía los libros por mí. Yo decía, wow, los hermanos de la Reforma son lo máximo, ¿no? Los hermanos, este hermano, qué amable, realmente refleja a Dios en su vida. Y cada día me iba a desayunar a su casa, ¿no? Temprano, cada día él me llevaba en su moto a un lado, una casa, a otra. Y yo estaba encantado con ese hermano, que era del movimiento de la Reforma. Y más interesante aún, mis hermanos, este hermano se convirtió adventista por unos colportores que habían llegado a su casa hace muchos años atrás, y cuando él les abrió la puerta de su casa, los invitó a pasar a dos colportores. Él era católico y él era borracho, tenía ese vicio del alcohol. Y cuando los colportores le hablaron, le vendieron los libros de salud, de familia y todo bonito, él les invitó a almorzar. Les dijo, quédense a almorzar conmigo. Bueno, y él preparó la carne, ¿no? Ahí una chuleta para invitarles. Y cuando los colportores empezaron, oraron y todo, no comieron la chuleta, la carne. Y entonces él, molesto, les dijo, ¿por qué no comen la carne? Y ellos le explicaron, con mucho cariño, con mucho tacto, que la carne hacía daño al organismo, a la salud, y que ellos eran vegetarianos. Y entonces él se molestó en ese entonces, ¿no? Se fueron los colportores y él se preguntaba por qué estos jóvenes no comieron carne. A ver, ¿qué dirá sus libros? Y empezó a leer y empezó a estudiar. Les regalaron un conflicto de los siglos y empezó a conocer más del mensaje. Conoció la verdad del sábado, él solo, con el conflicto de los siglos, por su propia cuenta. Empezó a subrayarlo, a leerlo, a estudiarlo, siendo católico. Dejó las bebidas alcohólicas, dejó de ser un mal esposo. Y él dijo, yo quiero guardar el sábado, solo, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo. Y se fue a buscar una iglesia adventista, a buscar a los colportores que ya no se habían ido. Y llegó a la iglesia adventista allá en San Julián. Y cuando llega a la iglesia, en cierto sábado, hicieron comida, ¿no? Al mediodía, después del culto, y había carne. Y entonces él se sorprende y dice, ¿cómo? Si a mí me enseñaron dos jóvenes que eran adventistas, colportores, que no consumían carne, que era malo, y aquí en la iglesia están consumiendo carne. Se sorprendió, habló con el pastor y todo, y claro, los hermanos sorprendidos, porque él ya era vegetariano. Él ya había terminado de leer el conflicto de los siglos y todavía no era bautizado. Imagínense. Y entonces él empezaba tuvo unos cargos, ¿no? El pastor le puso de anciano y todo. Pero con el tiempo él se dio cuenta que, tristemente no se cumplía lo que profesábamos creer, ¿no? Y luego conoció a los hermanos de la Reforma y se convirtió adventista de la Reforma. Pero interesante cómo Dios obra, ¿no? En la vida de las personas. Y él me decía, mira, tú vas a ser pastor, pero no tienes que ser igual que los demás. Tienes que tú ser diferente, es decir, obedecer la palabra de Dios. Me regaló unos videos del pastor Born, ¿no? Me dijo, toma estos CDs, vas a escucharlo, muy buenos. Y me habló del pastor Gambetta y de otros, y me dijo, wow. Y yo maravillado, ¿no? Que no conocía nada de esos temas y mensajes proféticos y demás. Y entonces, mis hermanos, mi experiencia fue muy bonita en ese entonces. Pero también conocí hermanos que en vez de que uno ame
el mensaje de la Reforma Pro Salud, como ejemplo digo, uno empieza como a decir, ¿qué le pasa? Está yendo a un extremo este hermano, ¿no? Porque ya en vez de hablar con amor, se habla como con orgullo y como en forma de condenación y decir, no, que cómo van a hacer esto y eso está mal, están en pecado. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios, tristemente, como vimos en ejemplos, tenemos diferencias, pero debemos dejar esas diferencias de lado y unirnos en el mensaje de verdad presente. Nosotros, cuando nos invitan a predicar, nosotros vamos y ya predicamos en iglesias de la Reforma, todavía predicamos en las iglesias de la organización, ¿no? Ancianos me invitan y me dicen, pastor, el pastor distrital se fue de campamento con algunos hermanos, así que no va a estar, venga, lo invitamos, listo, y yo me voy, porque no quiero crear una discusión, ¿no?, con el pastor ni nada, y les damos el mensaje. Nos invitaron a predicar, mis hermanos, grupos, ¿no?, independientes, ministerios, y nosotros vamos. Pero qué hermoso sería que todos estos grupos independientes, ministerios, Reforma, Libres, Promesa y toda la organización misma y todos seamos uno, como el Señor quiere que seamos. Que dejemos las diferencias, que con amor podamos decir la verdad para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, dejemos de lado toda diferencia y tengamos las características de los 144,000 sellados. Esos 144,000, mis hermanos, viven los vientos, pasan por los vientos, que los vientos prácticamente son destrucción total, ¿no? Simboliza eso, guerras. Los 144,000 pasan por los vientos, la gran multitud pasa por una gran persecución, ¿no?, un tiempo de angustia. Los 144,000 cantan al Cordero, alaban al Señor. La gran multitud igualmente alaban, adoran al Señor. Los 144,000 sellados siguen al Cordero por donde quiera que va. Y la gran multitud es pastoreada por un Cordero. Ahí vemos las similitudes, ¿no? Qué hermoso. La gran multitud los 144,000 vienen de todas las tribus de Israel y la gran multitud forman parte de la gran multitud de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Ahí vemos las similitudes que estos tienen. Los 144,000 tienen vestiduras blancas y la gran multitud lava sus vestiduras en la sangre del Cordero. Qué interesante, ¿no? Hay similitudes pero muy cercanas. Al fin y al cabo, mis hermanos, si es literal o es simbólico, lo que la pluma inspirada nos dice es lo siguiente. En la revista Heraldos, el 9 de marzo de 1905, dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Hermanos, si es literal, el Señor es quien va a saber cuando se complete esos 144,000, nosotros no. Si es simbólico y bueno, hay una gran multitud, muchos del pueblo adventista van a apostatar de la fe, ¿sí? Eso dice el conflicto de los siglos, ¿no? Que muchos van a engrosar las filas de la oposición y serán los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Van a traicionar la verdad en el tiempo en el que vivimos. Y nos traicionarán como Judas, ¿no?
Pero también nos dice que habrán otros que van a ocupar esos lugares vacíos. Al fin y al cabo, mis hermanos, lo que nosotros debemos hacer personalmente, como individualmente, es esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 sellados. Dejar las diferencias, mis hermanos. El enemigo está reuniendo a todo su ejército para el Armagedón, la batalla final. Vemos cómo hay una unidad entre los gobiernos, una unidad entre las organizaciones internacionales, y al fin va a haber un solo pueblo de parte del enemigo, ¿no? Del enemigo, un solo ejército. Pero Dios también está alistando su ejército. Está alistando a sus soldados, a sus siervos, a sus hijos e hijas, que van a recibir la lluvia tardía, que van a dar el fuerte pregón, que van a ser parte de estos 144,000 sellados. Así que, mis hermanos, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar dentro de los 144,000. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser parte de los 144,000 sellados? Quiero tener estas características de santidad, de pureza. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Pasa que nosotros, mis hermanos, somos adventistas. Muchos son nuevos, otros antiguos, pero tenemos hilos que todavía nos conectan con el mundo. Y esos pequeños hilos, que a veces ni se ven, deben ser cortados. Y el único que los puede cortar es nuestro Dios. Pidamos auxilio, humillémonos ante el Señor. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, ayúdame a ser parte de estos 144,000? Amén. Amén. Vamos a ponernos de rodillas, mis hermanos, para hacer una última oración. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Suplicamos que nos des tu amor para poder amar a nuestro prójimo y a todos nuestros hermanos, adventistas, no adventistas. Queremos, Señor, ser parte de estos 144,000 y suplicamos que nos ayudes a dejar toda diferencia de lado, Señor, para que al fin de este conflicto tu pueblo pueda estar unánime, juntos, con un mismo pensar, un mismo sentir, predicando los mensajes de verdad presente, sabiendo que tu venida está cerca, está a las puertas, nos queda poco tiempo, el cierre de la gracia se aproxima. Nos ayude, Señor, a estar juntos para recibir la lluvia tardía y de esa manera ser instrumentos poderosos en tus manos. Te pedimos, Señor, tu bendición y que nos ayudes a ser parte de estos 144,000. Todo esto, Señor, pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.